me siento muy bien porque digo, bueno, me dan la oportunidad otra vez de volver a hablar de Dios, que es algo que no merecemos de ninguna manera, pero de lo cual estamos inmensamente agradecidos. Antes de cantar una canción que voy a cantar, porque estoy emocionado con lo que quiero compartir con ustedes, muy emocionado realmente, le quiero presentar a mi esposa ahí detrás, la de azul, mírenla allá levantando la mano. Ella es Roxana Espinal. Roxana es un regalo que Dios me permitió recibir. Realmente ha sido una mujer que me ha acompañado en más de una década. Bueno, ya vamos a cumplir 17 años juntos y ha estado en momentos lindos y momentos feos y momentos horribles. Pero cuando yo he visto las cosas horribles, ella dice, tienen otro color y me hace ver lo que Dios va a hacer después de ese horror que yo estoy mirando. Así que vivo agradecido de ti y me place decirlo públicamente que estoy muy bien acompañado por una mujer de Dios, una mujer que ora, una mujer que ama a Dios y que es un complemento perfecto de Dios para mi vida ministerial. Roxana, aparte de, me gustaría que un día Roxana cantara conmigo acá, porque Roxana canta muy lindo también. Pero Roxana en su vida académica es doctora en odontología, una persona con vasta experiencia, ha administrado aquí o ha dirigido más de 28 clínicas odontológicas. El complejo de salud bucal completo estaba pues bajo su supervisión. Y hoy en día está emprendiendo un nuevo capítulo en esa profesión, emprendiendo su propio negocio, por lo cual también la honro y le doy gracias a Dios por ella. Amén. Pero ya hablamos mucho de Rosana, pero usted no la habían podido conocer porque regularmente o yo venía de fuera y ella no estaba en el país o algún compromiso habría tenido ella personal y yo me escapaba para acá, pero hoy que ya no trabaja con esa empresa, que no tiene esos compromisos, entonces Roxana ahora en lo que emprende su nuevo negocio que está poniendo, está llevando la agenda de mi ministerio y la obligué a venir hoy para que lo conociera. Amén. Vamos a cantar una canción o dos canciones. Vamos a cantar dos canciones. Vamos a cantar la que ustedes se saben, ¿está bien? Ustedes se saben todo obra para bien, vamos a cantar eso. Amén. Cántela conmigo, por favor. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma y al final aumentara nuestra fe. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre fiel. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, tú tienes todo bajo control. Dile, porque todo obra para bien, todo, todo, todo. A los que le han amado, todo obra para bien. Repítelo conmigo y dile todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. ¿Alguien dice amén? Nunca pensé
que los vientos de tormenta solo me impulsaban hacia ti. Y al final también obraron. Todo lo que te ha pasado tiene propósito. No imagine que aquellas lágrimas sirvieran para quebrantar el alma y al final aumentará más mi fe. Dile. Pero luego del desierto puedo ver claramente que tú has sido siempre. Él nunca te ha dejado solo. Y aunque en medio de las pruebas no se ve, mi Dios tiene todo. Dile, porque todo lo que te está pasando, todo, a los que le han amado, repítelo conmigo, dile yo lo sé que todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés, todo obra. Alguien puede decir gloria a Dios. Todo. A los que están cantando, repítelo conmigo, yo lo sé, que todo obra para bien, aunque a veces parezca al revés, todo obra para bien. Gracias, Padre. Gracias, papá. Porque no siempre las cosas me salen bien, pero Dios hace que siempre obren para bien. Las buenas, las malas, todas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Dónde está esa gente que ama a Dios? Quiero cantar una canción, pues ya se dieron cuenta que mi voz no se ha levantado todavía. Voy a cantar una canción que es un poco más difícil para mí que esta. Esa es muy fácil ya hacerla porque ya llevamos años cantándola. Pero esta canción para mí es muy importante por lo que quiero compartir hoy. Quiero compartir la historia de un chico. Bueno, la canción habla de la historia de un chico que quizá es uno de los más predicados en la Biblia. No voy a hablar de él durante el sermón, pero él es un reflejo de eso que quiero hablar hoy. Quiero hablar de un chico que sus hermanos lo metieron en un pozo, que lo secuestraron, que lo apartaron del amor de su padre, lo hicieron vivir como extranjero, como esclavo, los pusieron a que lo mataran, a que quizás lo podían ultrajar y hacer cualquier tipo de cosas por ahí. Un chico que aún habiendo prosperado en una casa de esclavitud donde él vivía, donde era siervo, aún allí le quitaron también la capa. Una mujer le quitó la capa, lo calumnió y lo metieron en la cárcel. En la cárcel le revela el sueño a dos hombres que eran importantes para el rey, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y la revelación del sueño decía que el jefe de los panaderos iba a morir, pero que el jefe de los panaderos no solo iba a vivir, no solo iba a salir de la cárcel, sino que lo iban a restituir a su antiguo oficio, cercano al rey. Y dicho esto, entonces, José aprovecha y dice, bueno, este es el hombre que le va a hablar de mí al rey. Porque quien había metido preso a José era un hombre con un alto rango. Y solamente alguien que tuviera más rango que el que lo metió en la cárcel lo podía sacar. Y todos conocemos la historia de que aún esa persona a la que él le hizo un bien, a la que le reveló el sueño y fue instrumento de Dios para él, esa persona, diga conmigo, se olvidó de él. Pero nunca he visto en la Biblia
a José yendo a buscar a la esposa de Potifar para vengarse. Nunca he leído en la Biblia que fue a buscar a Potifar para bajarle el rango que tenía en el gobierno. Nunca he visto a ese personaje en la Biblia yendo donde sus hermanos para cobrarse la que le hicieron. Por el contrario, cuando llegaron donde él, cuando vio cumplirse el sueño de que ellos se pusieron de rodillas ante él, tal como él lo había soñado de parte de Dios. Cuando él vio a esos muchachos, bueno, jugó un poco con ellos. Yo quizá habría sido más travieso que él. Pero él era José. Y José, cuando recibió a sus hermanos, les buscó la mejor tierra de Egipto para que vivieran. Cuando murió su papá, ellos lo querían engañar y le dijeron: papá nos dijo que te pidiéramos perdón antes de morir. Y la respuesta de él en dominicano sería: tranquilos muchachos, que lo mejor que me pasó fue lo que ustedes hicieron, porque si ustedes no me meten en el pozo, si ustedes no me venden, yo no habría estado aquí hoy. A veces los sueños de nosotros dependen de que alguien inclusive no se empuje con violencia, como dice la Biblia. Entender eso y no tratar de ser vengativos con aquellos que nos metieron en el pozo. Y usted podrá poner en la mente muchos nombres, mucha gente que a usted le hicieron daño. Pero mi respuesta a esos estímulos negativos realmente son los que definen la grandeza de espíritu que alguien puede portar. Y por eso quiero recordar a ese muchacho que dice que te puedes quedar con mi túnica, pero no te robarás mis sueños. Esta canción dice así. Yeah, yeah. Me diste un sueño y un propósito. Me escogiste mucho antes de nacer, mas no sabía que en el camino tantas pruebas yo tendría que enfrentar. Engañado, lastimado y rechazado, fui vendido por mis hermanos. Pero nada impidió que tu propósito se cumpliera en mi vida. Nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí se cumple en mi vida, se cumple en mi vida. Y aún en tiempos de escasez, mi Padre siempre ha sido fiel. Con mi túnica se podrán quedar, pero no se robarán mis sueños. No importa lo que tenga que pasar o el lugar donde yo vaya a terminar. Con mi túnica se podrán quedar, pero no se robarán mis sueños. Nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Oh, oh, oh. Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí se cumpla en mi vida, se cumpla en mi vida. Yo lo creo. Engañado, lastimado y rechazado, fuiste vendido por tus propios hermanos. Quizás a alguien le ha pasado aquí, pero te tengo noticias. Pero nada impidió que su propósito se cumpliera en mi vida. Dile: nada impedirá que el sueño de Dios
se cumpla en mi vida, díselo. Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí se cumpla en mi vida. Y aún en tiempos de dolor, Él trabaja siempre con mi corazón, con mi túnica se podrán quedar, pero no se robarán mis sueños. No importa lo que tenga que pasar, quien inició la obra en mí va a terminar con mi túnica. Pero no se robarán mis sueños. Con la manita arriba, dile que no, 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 no. No, 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 no. Con mi túnica se podrán quedar, dile, pero no se robarán mis sueños. Oh, no, 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 no. Con mi túnica. Dile, nada impedirá que el sueño se cumpla en mi vida. Nada impedirá que lo que Él dijo de ti se va a cumplir. Gracias, Señor. El que empezó la buena obra en ti la va a terminar. Para mí lo más grande, porque a veces la gente, sobre todo los que conocen a uno desde que uno era pequeño, que quizás saben que nací en un campito, cuando vivía aquí en Santo Domingo vivía en un barrio marginado y en una condición, porque hay gente que vive en barrios que viven como millonarios en el barrio, y ustedes lo saben, pero yo viví en una condición bien precaria, gloria a Dios por eso, y a veces dicen, wow, tú has llegado lejos, pero para mí es más importante no saber, lo más importante no es a dónde yo he llegado, sino de dónde Dios ha traído a uno. Eso es importante saber de dónde Dios me ha traído, no es donde yo estoy, porque el hombre siempre va a ser inconforme. A veces hay que mirar al pasado, no para quedarse en él, ni para atarse a las cosas malas que le pasaron a uno, sino para saber todo de donde Dios a uno lo ha sacado. Me sacó del pozo, me sacó de la cárcel, me sacó de la esclavitud, me sacó de la pobreza, me sacó de la depresión, me sacó de la ansiedad. De cuántas cosas Dios no nos ha sacado, y ese es un motivo para decir gracias, Señor, porque sé que no has terminado, pero ha hecho una muy buena obra en mí. Alguien dice gracias hoy. Por último, antes de compartirle la palabra, les quiero presentar este libro que escribí con mi esposa Rosana. Este es mi tercer libro. Ustedes tienen quizá uno de mis libros por ahí, algunos de ustedes. Pero este libro se llama El Equipo Ganador. Es una charla para pareja que estamos llevando a diferentes lugares. Hemos estado ya en muchos lugares. Estuvimos con 90 pastores, 90 familias pastorales en Chicago. Estuvimos con más de 800 parejas en Costa Rica. Y aquí tenemos ya una charla un día de esto en el Banco Central para las parejas del Banco Central, porque no solamente queremos llevar esto a las iglesias, sino a todo el que está casado. Yo creo que el matrimonio es un equipo, creo que el matrimonio también es un negocio, aunque le suene mal a alguien, pero usted firmó un contrato. La mayoría de los contratos yo he firmado son a 3, a 5, a 7 años, hasta que la muerte lo separe. Entonces, si esto no es un negocio, y sobre todo los que han tenido que vivir la experiencia de un divorcio, por ejemplo, realmente saben lo grande que es ese negocio. Porque ahí hay cosas que son voluntarias y hay cosas que son involuntarias. Usted se da cuenta que realmente era un negocio. Lo que pasa es que los negocios no son malos. De hecho, la iglesia es un negocio. Jesús lo llamó los negocios de mi Padre. Lo que pasa es que el negocio de la iglesia no es dinero. El negocio de la iglesia son las almas. Y el negocio de los matrimonios no es el dinero. El negocio de los matrimonios es el intercambio de amor y de sacrificio.
Y eso se llama reciprocidad. ¿Cómo se llama? O sea, yo vivo para ti, tú vives para mí. Eso es un negocio. Ahora, ¿cuándo es un mal negocio? Cuando hay, bueno, los contables que están aquí dirían, bueno, espérate, aquí hay más, hay un superávit, o sea, hay más ganancias que pérdidas, hay más entrada que lo que yo estoy invirtiendo, pero entonces hay un déficit cuando yo invierto y recibo menos de lo que, o nada, de lo que estoy invirtiendo. Yo creo que el matrimonio es todo eso, es un equipo y es un negocio, pero es un negocio ganar, ganar. Y creo que en los matrimonios sanos todos ganan. Y en los matrimonios sanos todos crecen. Y creo que una marca de los matrimonios sanos es donde hay un matrimonio donde hay admiración y elogio. Donde no hay elogios, en un matrimonio que se ha perdido el elogio, es un matrimonio donde que es probable que alguien esté ganando, pero es probable que muchos miembros de esa familia se encuentren perdiendo. Así que creo que hay cosas importantes y al final usted le puede decir a mi esposa que le regale un libro de eso que yo pago. Yo no sé cómo mi esposa me está mirando ahora mismo, pero este es un negocio ganar, ganar. Yo no voy a salir perdiendo hoy, se lo aseguro. Padre, gracias por esta oportunidad. Permíteme hablar tu palabra y cualquier cosa que no esté escrita en ella, que sea conforme a esa palabra, Señor, que sea conforme al propósito con el cual me has traído a este lugar en esta hora, en el nombre de Jesús. Sé que me quedan como unos 20 minutos aproximadamente y quiero aprovecharlos para compartirle un tema que me ha inquietado desde hace más de 2 años. No tengo como tal un sermón preparado para esto, pero tengo algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Y quiero comenzar con el texto. Bueno, quiero comenzar con mi primera inquietud. Yo visito muchas iglesias en el mundo y visito iglesias evangélicas, metodistas, espérate, menonitas, católicas, adventistas, menonita libre, líbrame de todita. O sea, visito muchas iglesias y uno se encuentra con muchas cosas diferentes y son patrones distintos buscando quizás el mismo fin, ¿no? Y he aprendido a disfrutar de las diferencias y de los matices que tenemos en las creencias, pero uno se encuentra con muchas cosas que uno a veces no entiende. Y debo decir que una de las cosas que escucho en muchas iglesias es como una especie de satanización. O sea, como que es muy diabólico el aspecto emocional. Sobre todo de la iglesia de donde yo vengo. Recuerden que, bueno, hablando como habla mi profesora, la pastora Xiomar, del aspecto psicológico y terapéutico, hay muchos marcos terapéuticos. Y uno de esos marcos terapéuticos, uno de esos enfoques, es el enfoque, uno de los más tradicionales en la psicología que nosotros enseñamos en nuestras universidades, es el enfoque cognitivo-conductual. Ese es uno de los enfoques más utilizados. Y ese enfoque dice que si la persona tiene más conocimiento, si tiene más información, entonces la conducta de esa persona va a ser un reflejo de eso. O sea, que a mayor información, a mayor conocimiento, entonces la persona va a tener una mejor conducta. O sea, apostamos a que la conducta cambia a partir del conocimiento. Pero también aprendí que hay dos grandes ventanas del ser humano. Que usted puede entrar al ser humano de dos maneras muy poderosas. Y una de esas maneras es el pensamiento, que es el mismo conocimiento, y la otra son las emociones. O sea que usted puede entrar a la gente por lo que siente o por lo que piensa. Y cualquiera de las dos maneras es válida porque inclusive hay personas que no tienen tanta capacidad de pensar. Y puede sonar despectivo, pero no suena despectivo, por ejemplo, cuando usted ve personas que han perdido capacidad de razón porque ya han usado tanta droga que han matado muchas de sus neuronas. Eso pasa. Yo tenía una gran inquietud con un profesor porque yo no
vengo de una cultura donde se practica la hipnosis y siempre he visto la hipnosis como algo que yo veo distante porque hace una intromisión a una interioridad que yo creo que nadie debería entrar. El ser humano debería ser capaz de dominarse a sí mismo, no que alguien domine mi mente. Entonces, hay mucho peligro en eso. Pero uno de mis maestros me enseñó que a veces la única forma de entrar a un individuo que ya no tiene capacidad de hacer un ejercicio de la voluntad propia, porque no la tiene, porque no la posee, era entrando de esa manera. Y bueno, pues hay muchas formas de entrar al ser humano. Y siempre he visto que las iglesias, algunas iglesias, mandan el mensaje de que trabajemos en lo espiritual o seamos espirituales y cuidado con ser emocional. Y yo creo que eso tiene un valor, porque creo que nace de una buena intención. Nace de que cuidado si nosotros nos ponemos tan creativos que nos olvidamos de lo que está escrito, porque lo que está escrito es más grande que lo que yo me pueda inventar. Cuidado con las emociones porque me pueden llevar. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que tenga cuidado con las emociones. Eso dice la Biblia, yo creo en eso, pero entonces comienzo a cuestionarme sobre esto porque encuentro dos cosas que me llaman la atención. Siempre me voy a la persona de Jesús. Y me doy cuenta que Jesús muy difícilmente entró a la vida de alguien por el Espíritu. Muy difícil. La mayoría de las veces, de hecho, las únicas veces que Jesús entraba por el Espíritu a un ser humano era cuando estaba endemoniado. Porque lo que está atrofiado en la vida del ser humano, lo que está obstruido en ese caso, es ¿qué cosa? Está atado espiritualmente, ¿sí o no? El endemoniado gadareno es uno de esos grandes ejemplos y otros casos que la Biblia presenta donde Jesús lo primero que tiene que hacer no es predicar, no es desculpabilizar, no es nada de esto, tiene que reprender al espíritu y romper las ataduras de ese ser humano para que esa persona pueda tener autonomía o independencia espiritual. ¿Alguien entiende eso? Pero en todos los demás casos veo a Jesús diciéndole a una mentirosa como la samaritana, porque es mentirosa la samaritana. La samaritana le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, ve y busca a tu marido para que bebamos agua. ¿Sabe lo que ella le dice? Yo no tengo marido. Pero veo a un Jesús tan ágil emocionalmente, muy ágil emocionalmente, que dice, ciertamente a la mentirosa, ciertamente has dicho la verdad. O sea que Jesús tiene la capacidad de encontrar una verdad en la mentira de una persona. Porque ella tenía una persona. Lo que pasa es que Jesús dice, lo que pasa es que esa persona que tú tienes no es tuya, es de alguien más. Y Jesús comienza a entrar por el espíritu en una mujer, al espíritu de una mujer que está siendo acusada y a punto de ser apedreada, quitándole la vergüenza cuando le dice, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te. Y después viene la parte espiritual. Jesús llega a la vida de Zaqueo. Zaqueo está curioso por conocer a Jesús. Y cuando nadie entraba a la casa de Zaqueo, cuando nadie apostaba, de hecho a Jesús lo criticaron fuertemente por entrar en la casa de Zaqueo. Ese día le dijeron, este es el amigo de los pecadores. Este se confabula con ellos. Que nadie iba a entrar a la casa de Zaqueo. Pero Jesús, sin predicar, sin dar cursillo bíblico, sin dar fundamentos de fe ni nada de eso, Jesús lo primero que hace le dice, hoy voy a comer contigo en tu casa. Y veo a Jesús muchas veces entrando por las emociones y no por él. Y la segunda cosa que quiero decir entonces es que no hay tal cosa como ser espiritual sin sanidad emocional. No hay una sola persona que pueda decir que es espiritual, que es una persona espiritual, santa, sin ser emocional. El libro que acabamos de leer de Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice que el fruto del Espíritu es
una por una. ¿Qué es? Amor. ¿El amor es emocional o espiritual? ¿Y el gozo? Ok. Sí, pero entonces el problema que nos encontramos hoy en día es que nosotros tenemos gente espiritual sin gozo. Por ejemplo, usted tiene personas que hacen un ayuno de 20 días, se cohíben de comer. De verdad, yo no he llegado hasta ahí. Quisiera. No, de verdad lo digo. Yo quisiera poder llegar hasta ahí, pero no he llegado todavía. Quisiera llegar hasta ahí, pero para mí es muy importante algo, que usted va a conocer personas que hacen 20 días de ayuno, lo cual honro el esfuerzo, ¿no? Y que no han perdonado a su papá. Entonces salen como con unos molleros muy fuertes de ayuno, espiritualmente hablando, pero lastimosamente, porque no los acusamos por eso, pero todavía hay mucho resentimiento en ese corazón. O sea, que hay algo en las emociones que todavía está atado. ¿Cómo está? Atado. Y la Biblia entonces, es muy categórica cuando dice algunas cosas. Por ejemplo, en el libro de Efesios, la Biblia dice, capítulo 6, dice que el que dice que anda en la luz, pero aborrece a su hermano, todavía anda en tiniebla. También dice el libro de Juan, amados. Bueno, eso era un coro que me gustaba mucho. Yo no sé cómo ustedes lo cantan, porque acuérdense que venimos de bases de fe diferentes, pero nosotros lo cantamos, decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor. Y todos esos coros que yo escuchaba cuando yo era un niño siguen muy fuertes dentro de mí. Siguen muy fuerte dentro de mí porque son, para mí el himnario y ese tipo de elementos eclesiásticos eran como una extensión de la Biblia, ¿no? Eso es lo que yo creía por lo menos como niño. Pero eso está en la Biblia. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios. Que el que no ama, ¿qué cosa? El que no ama no es de Dios. Y entonces me doy cuenta que hoy tenemos, y aquí llega mi preocupación, hoy tenemos una iglesia en sentido general, no esta, una iglesia en sentido general que hace grandes esfuerzos en lo espiritual, mete a los muchachos en ayuno, mete a los muchachos en todo esto, pero gloria a Dios por iglesias como esta que tiene profesionales que trabajan en el área a la luz de la palabra de Dios. Y eso es importantísimo porque tenemos una iglesia que salimos por ahí y no nos amamos. Tenemos vecinos que nunca hemos saludado, tenemos hermanos de iglesia que nunca hemos compartido con ellos, nunca hemos abrazado. Y me doy cuenta que el ser humano, su mayor necesidad es la de tener emociones sanas, porque sin emociones sanas el ser humano ni siquiera puede elegir a Dios. ¿Alguien entiende eso? Sin emociones sanas el ser humano ni siquiera puede elegir a quién. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo iré al Padre y rogaré para que Él les envíe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro. Escuche, el Espíritu es Espíritu. Pero el Espíritu viene ¿a qué? Y a consolar ¿qué? ¿Nuestro espíritu o nuestras emociones? La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón. Escuche, corazón turbado, angustia emocional. No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? ¿Crean también? O sea,
la Biblia plantea de que las emociones se sanan a través del Espíritu, pero que el Espíritu produce como fruto, el fruto del Espíritu, la radiografía del Espíritu, lo que se puede ver del Espíritu, porque no se puede ver, lo único que se puede ver como manifestación del Espíritu en la vida de una persona son emociones sanas. Y si hoy Dios me ha permitido estar en este lugar, es simplemente en los 7 u 8 minutos que me quedan para hablarles y para orar. Quiero cerrar orando por una iglesia y por individuos con emociones sanas. Porque es probable que nosotros llevemos tiempo haciendo grandes esfuerzos para ser mejores cristianos y prometiéndole a Dios todo lo que no queremos seguir haciendo o las cosas que hemos dejado de hacer y queremos hacer para Él. Pero es probable que nuestra mayor necesidad no se encuentre en la piedad, sino en el gozo. De hecho, la Biblia dice, déjame buscarlo acá, porque lo quiero encontrar dónde es que está, porque no lo recuerdo. Pablo le da un consejo a Timoteo y dice, primera Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿De qué? No, Santiago lo diría de otra manera. La fe sin obra es. El otro planteamiento es que se puede creer sin amar. Escuche esto que voy a decir. Se puede creer sin amar, pero no se puede amar sin creer. Usted no puede amar sin ser de Dios, pero usted puede creer sin amar. De hecho, la Biblia dice que los espíritus caídos, los demonios, creen y tiemblan. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué fue entonces lo que ellos perdieron? ¿En dónde estuvo el error de Satanás o de Lucifer, que era su nombre anteriormente, ¿no? ¿Dónde estuvo eso? Dice la Biblia en el libro de Isaías, eso lo quiero buscar para leerlo para ustedes. Dice la Biblia, a ver, eso lo quiero buscar. Ok, dice Isaías capítulo 12. No, no tengo el capítulo, estoy equivocado. Lo voy a leer, es el versículo 12 y 13, pero no tengo el capítulo. Se lo prometo que lo voy a, o se lo voy a quedar debiendo, pero lo voy a leer porque así lo dice la Biblia. No lo estoy leyendo del libro, lo estoy leyendo de acá, porque lo tenía en mis notas. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Escuche, ¿los demonios son espíritus? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, son espíritus. 14, gracias. 14, 12 y 13. El versículo 13 dice, de Satanás, dice, ¿tú qué decías qué? ¿Dónde está entonces el problema, el gran problema de Satanás? ¿Dónde empieza? ¿Dónde se encontró odio? ¿Dónde se encontró envidia? O sea que la parte aún de los demonios no es que han dejado de creer porque ellos tienen posiblemente más evidencia de la gloria de Dios que muchos de nosotros. O sea que una persona que ya ha visto necesariamente conoce el poder y la magnificencia de Dios, pero han perdido el amor, la capacidad de amar, la perdieron. Por eso es que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, por eso también la Biblia dice a los corintios, Pablo le dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, pero el mayor de todos, y claro,
todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros sustentamos posiblemente apunta más a la fe, a lo cual obviamente es de vital importancia para la eternidad, porque la Biblia dice que sin santidad, pero también la Biblia dice que sin fe es imposible vivir la santidad. ¿Okay? O sea, la fe es vital, pero si la fe puede mover montañas, mi pregunta es, ¿qué cosa no puede mover el amor? Porque fue el amor lo que movió a Dios del cielo para morir por ti. La Biblia dice, porque de tal manera, dice la Biblia que cuando nosotros herimos a Dios, lo herimos y dice que el Espíritu de Dios se entristece. Que Dios ha sentido tristeza y que Dios ha sentido felicidad, que ha sentido, bueno, voy a decir esta palabra, orgullo, porque el orgullo es como el colesterol, hay uno bueno y uno malo. Así que no se preocupe. O sea, cuando un hijo suyo se gradúa, usted siente orgullo del bueno, del que no mata. Yo no sé cuál es el bueno o el malo, pero del que no da, el que no obstruye las venas. Y Dios quiere una iglesia. Dios quiere una iglesia con emociones sanas. Dios quiere una iglesia que sea capaz de vivir la fe amando al hermano. Dios quiere una iglesia que sea capaz de vivir la fe perdonando a mis enemigos. Dios quiere una iglesia que sea capaz de vivir la fe haciéndole el bien al que me hizo mal. La cosa más grande que yo me encuentro en la Biblia de Jesús, lo más grande que yo me he encontrado de todo lo que yo he leído en la Biblia, es una expresión que en medio de los golpes, de los latigazos, de las escupidas, de las blasfemias, de los maltratos, del abandono de todos los que le seguían, lo dejaron solo. Todos, uno lo negó, el otro lo traicionó, pero todos lo abandonaron. Y encima de eso, tener un espíritu superior, como la Biblia habla de Daniel, es tener la capacidad de decir estas palabras: Padre, perdónalo porque no saben. Nos desculpabilizó alegando ignorancia, alegando que lo malo que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque soy malo, sino porque soy ignorante. Eso es una grandeza demasiado poderosa. Encontrar personas como Pablo y como Silas que lo acaban de meter preso y en medio de la cárcel, luego de muchos latigazos, metidos con los peores criminales de Roma, dice la Biblia que se pusieron a orar y se pusieron a... Y déjeme decirle algo, en medio de la prueba, cualquiera ora, aún sea ateo. Una vez yo venía en un avión de Chicago a Miami y yo vi que escuchamos que el piloto del avión dijo, distinguidos pasajeros, vamos a tener que aterrizar en un aeropuerto más cercano porque se nos acaba de terminar el combustible. Hermano, y comenzamos a bajar de 35,000 pies de altura a un aeropuerto de pista corta que no se suponía que aterrizáramos un avión tan grande y con esa poca distancia. Eso fue terrible para terminarle la historia. Eso fue terrible. Yo vi a todo el mundo, unos rezando, otros presionándose de una manera. Y le dije a mi compañero que venía conmigo, le digo, mira, todo el mundo es cristiano. Mire, hermano, cuando a una persona le dan un diagnóstico difícil, cualquier persona ora. Hasta el ateo dice, si es verdad que tú existes, esta es la hora. Ahora es. ¿Usted no se acuerda de un amigo? Yo tuve la oportunidad de conocer a don Freddy Veragoico. Freddy Veragoico siempre fue una tremenda persona. No hay promoción para la película que están sacando ahora. Pero
sí puedo decir que siempre fue una persona que me cayó bien. Y cuando tuve la oportunidad de conocerlo de cerca y verlo al que decía tantas malas palabras, ahora como que, de que buscando de Dios. ¿Qué llevó a Freddy a buscar de Dios? Un cáncer. En esos momentos, y gloria a Dios, porque de alguna manera nos permite llegar hasta Él. Pero cualquiera ora. Ahora, ¿sabe lo que no cualquiera hace? Cantar en medio de la prueba. Escúcheme, eso suena fácil, pero es muy difícil que usted vea a una persona adorando en medio de una prueba. Y eso es lo que hacen los espíritus superiores, que mantienen el gozo por encima. ¿Qué me mantiene el gozo? La historia denominacional de muchas de nuestras iglesias presenta la historia de un reformador llamado Juan Hus, que dice que fue quemado en la hoguera y que mientras estaba siendo quemado se escuchaban sus himnos cantando. ¿Cómo alguien que está siendo quemado puede cantar? Yo entiendo que pueda orar, que pueda gritar, que pueda gemir, que pueda clamar, pero cantar implica que el gozo mío no depende de las cosas externas que me están pasando. Depende de algo que está dentro de mí. Y yo quiero terminar con esta historia. ¿Cuántos quieren emociones sanas? Quiero terminar con la historia de un tipo francés que yo admiro mucho, un escritor de bestseller que se llama Tim Gennard. No dudo que alguna vez hasta le haya contado esta historia, porque es una de las cosas que más me ha impresionado luego de la historia de Viktor Frankl y muchos hombres que vivieron atrocidades y que a pesar de eso, pues siguieron entonces tratando de emerger de las cenizas emocionales y no dejarse embargar del odio, del rencor. Es muy fácil convertirse en un criminal cuando uno ha vivido injusticias muy grandes. Pero la resiliencia de algunos seres humanos extraordinarios como estos me hace creer que hay personas que tienen espíritu superior. Tim Gennard era un niño de 3 años y medio en Francia. Su mamá la metieron al psiquiátrico cuando él tenía 3 años. A los 3 años y medio su papá lo amarró de un poste de luz y le dio golpes con un bate y le rompió 57 huesos. Yo no sabía que teníamos esa cantidad de huesos, pero le rompió 57 huesos. Él quedó inconsciente por 3 años y medio. Despertó a los 7 años. A los 7 años, cuando despertó, tenía un sueño. Pregúnteme cuál era el sueño. Quería matar a su padre. Perdón. Pero es una historia real. 7 años. Su única misión de vida posible era vengarse del que le hizo tanto daño. Cuando pudo salir del hospital, que no salió a los 7 años, salió como a los 9 años, se escapó. Cuando pudo salir de ahí, vi que ahorita habían enviado a los niños a otro lugar y por eso dije esto, pero quiero que se lo imaginen lo que voy a decir. Cuando salió de ahí, se escapó de la casa y lo primero que se encuentra no son personas buenas, se encuentra con personas malas. Comercializa sus atributos humanos y luego la policía lo agarra como a los 11 años y lo llevan a un orfanatorio. En el orfanatorio duró 2 años y durante esos 2 años cuenta que más de 30 o 40 veces fue ultrajado sexualmente por uno de los que atendía ese orfanatorio.
A los 13 se escapó del orfanatorio y salió a delinquir, y a los 15 años cayó preso por homicidio, porque pertenecía a una banda y él era parte de la banda. Según el relato de él no le hizo daño a nadie, pero no le hizo daño directamente a la persona, pero le despojó de sus pertenencias y la otra persona le ultimó y terminó preso a los 15 años. A los 22 años era un monstruo emocional. Y lo llamo un monstruo porque hay veces que en lo humano es irreversible lo que el ser humano ha vivido y no hay forma de que esa persona en lo humano regrese a la vida. Es un monstruo que si usted le da libertad va a salir a hacer daño irremediablemente. No importa lo que digan los derechos humanos, si lo sacan va a salir a hacer más daño que el que le han hecho, porque está lleno de odio. Pero dice la historia que en la cárcel, dice la historia de él, que él siempre había escuchado de gente que creía en Dios, que había escuchado de gente que creía en la Virgen, que en Francia predomina mucho el catolicismo o el islamismo. Que había escuchado mucho de eso, pero que vivía entre personas que decían que amaban a Dios, pero no se amaban entre ellos. Ese era el testimonio que él tenía. Hasta que en la cárcel descubrió a una persona que un día le sonrió. Dice que era la primera vez. Él había visto personas en revistas, había visto personas en libros o en la televisión, allí en la cárcel. Había visto personas sonriendo, pero él nunca había visto una persona que le sonriera a él. Nunca. Y dice que cuando él conoció a esa persona, le preguntó de manera temeraria por qué le estaba sonriendo, que si quería que le diera una paliza. Y la persona le respondió que si era necesario recibir una paliza para poder acercarse a él, él la iba a recibir con tal de que él lo escuchara media hora. Él se fue y lo dejó. Pero un día, mientras el otro individuo se encontraba comiendo en el comedor del recinto, él se sentó al lado del muchacho creyente y le dijo: ¿por qué eres así? ¿Por qué tratas de ser bueno con una persona como yo, que soy malo? Y él le dijo: porque yo tuve que caer en la cárcel para conocer a una persona que me amaba, aunque yo siempre le había rechazado. Para no cansarle la historia y terminar, para que ustedes se vayan a comer, porque sé que tienen hambre. Tim Gennard conoció a Jesús en la cárcel. Y a los 20 y algo de años, dice que ¿cómo se llama? La jueza que tenía su caso por ya 7 años, al ver el cambio que llevaba él en los últimos 1 año y medio, decidió adoptar a Tim como hijo. Tim es escritor de uno de los libros más famosos del mundo. El libro más famoso de él se llama Yo soy más fuerte que el odio. Hermanos, y yo quiero cerrar con esto. Más allá de la capacidad de predicar con un tratado, con un versículo bíblico, nosotros tenemos la capacidad de amar a la gente que no merece amor. Dice la Biblia que el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo: no hay nadie bueno, solo mi Padre. ¿Qué más tú quieres? Dijo: ¿qué yo tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿ya tú guardas los mandamientos? Y él le dijo: sí, yo guardo todo eso que tú acabas de mencionar, yo lo guardo. Y dice la Biblia que Jesús, mirándolo, lo amó. Escucha esa expresión. Dice que Jesús,
volteó su mirada y lo amó. Usted puede mirar a alguien y amarlo. Porque yo pensaba que el amor solo se podía dar cuando yo abrazaba, cuando yo besaba, cuando yo apapachaba a alguien, pero a veces mirando nosotros podemos amar. Hay gente que no necesita de entrada un verso bíblico. Hay gente que de entrada solo necesita amor. Hay gente que no conoce la sonrisa, que no conoce un buen trato. Hay gente que no, y lo único que conocen de Jesús, como dice un himno evangélico de la Iglesia Bautista en Estados Unidos, es probable que tú seas el único Jesús que alguien vea hoy. Es probable que tú seas la única Biblia que una persona lea hoy. La pregunta es, ¿qué está la gente leyendo de mí? ¿Cuál es la lectura que los otros le dan? Porque ellos no pueden ver mi espíritu. Ellos solo pueden ver el fruto del espíritu, que son mis emociones. Pregunto, ¿estamos nosotros manifestando gozo? ¿Estamos nosotros manifestando? ¿Se acuerdan del salmista que se llama, cómo que se llama? Ricardo Arjona, que dice, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Escuche, si aquí hay una mujer que su marido no se ha convertido, un hombre que sus hijos no se han convertido, que sus hermanos no se han convertido, a veces, y no es de forma acusatoria que lo digo, ya termino con esto. Es que ese es un tirano, ese reloj que está ahí. A veces el discurso es muy distante de mi vida y los otros no le pueden prestar atención a lo que yo digo porque están viendo. A veces no estoy haciendo nada malo, pero cuando yo predico a un Dios de amor, a un Dios de poder, a un Dios de gloria, y yo vivo, por ejemplo, amargado, ¿cómo pueden los hijos de una mujer que es cristiana? Y lo digo porque hay muchos más casos así que de hombres, que es la madre soltera de estos dos muchachos y vive afligida todo el tiempo y quizá tiene más de 1000 razones para estar afligida. O ese hombre que vive enojado con todo el mundo y peleando por el diácono en la iglesia de la Zarra. Yo quiero pedirle a Dios porque sane tus emociones. Porque probablemente el asiento que tienes al lado no está ocupado por una de las personas más cercanas, porque ellos no quieren vivir la vida cristiana de una persona que vive enojada todo el tiempo. Mi papá dice que todo lo que te irrita te domina. Una persona irritable no es una buena prédica para el que necesita de Dios. Pero Pablo también le dijo a los Timoteos, póngase de pie que yo quiero orar por usted. Póngase de pie. Eso no lo dijo Pablo, lo digo yo. Sí. Pero Pablo también le dijo a Timoteo, él le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sobre esas tres premisas yo quisiera orar para que Dios hoy derrame su espíritu de poder, su espíritu de amor y su espíritu de dominio propio. Y la única forma de tener dominio propio es sobre mis emociones. Lo único que puedo dominar son mis emociones. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por una oportunidad más de adorarte. Gracias por la iglesia de la Zarra, Señor. Gracias porque mientras nosotros te ofendemos, tú nos desculpabilizas. Mientras te mentimos, tú encuentras
las razones por las cuales te estamos mintiendo para no hacernos sentir mentirosos. Gracias porque tú nos pagas con bien a muchas de las veces que te hemos traicionado. Gracias porque ocupaste nuestro lugar en la cruz para que todas nuestras enfermedades, incluyendo nuestras enfermedades emocionales, queden clavadas en la cruz. Por eso yo te pido en esta hora que desarrolles enfermeros, enfermeras emocionales en esta iglesia, que sanen cuando miren a alguien, que sus palabras sean medicinas a los demás, que tengan un espíritu alegre, que su corazón sea alegre para sanarse a sí mismo y a los demás. Saca de ellos todo espíritu triste que seca los huesos. Si hay alguien enfermo físicamente por causa de sus emociones, hoy devuélvele el gozo de la salvación a esa persona. Devuelve la paz a la vida de esa persona para que su organismo responda y sea sano física y emocionalmente. Si aquí hay algún padre contra hijo, hijo contra padre, esposo contra esposa, hermano contra hermano, yo te pido en esta hora, Señor, que sanes sus emociones, que guardes su corazón y que derrame sobre ellos espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados. Puede sentarse. Ahora sí no me invitan más porque hoy me pasé. Hoy sí me pasé. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias a mi querida maestra, que les recuerdo, bueno, no les recuerdo porque no se lo he dicho. Mi amor, fírmale este libro a la pastora, por favor. Pásalo. Y les recuerdo, esta semana acabo de entregar mi tesis. Y dentro de mi tesis menciono a casi todos mis profesores, pero digo, especialmente saco aparte a dos maestros como mi querida Xiomara Rosario y el profesor Joaquín Disla también. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Lenny, despídenos en oración. Pon aceite en nuestra lámpara, Señor. Gracias por esta casa de amor, de perdón, de refugio y también de salvación. Te pedimos que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, que donde quiera que vayamos, reflejemos la luz del amor de Cristo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y este pueblo reunido dice: Maranata, el Señor viene.